Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ya compartiendo este encuentro especial con Madre María. Así es, muy buenas tardes. Qué lindo es poder estar en sintonía y viéndonos de alguna manera, estando unidos de corazón a corazón y compartiendo un evento especial, un encuentro especial en este día del rayo verde, rayo de la sanación, de la verdad, concentración, consagración. Así que hoy nos vamos a consagrar todos a una vida hermosa, a una vida perfecta y plena. Damos gracias a los que de diferentes lugares de Argentina y del mundo ya se están conectando. Gracias, gracias, gracias. Bueno, estamos administrando los ingresos porque hay muchos conectados a través de Meet, pero también estamos transmitiendo por YouTube para aquellos que opten por ese medio, así que bueno, estamos organizando todo para que salga bien. Bien. Bueno, hay varios que están ahí ingresando, estamos admitiendo. Bueno, gracias. Antes que nada, utilizamos nuestra palabra mágica para aperturar cada evento, cada encuentro, cada programa radial, sintonizándonos con esa frecuencia que expande el corazón. Recuerden que la gratitud es una herramienta que debemos utilizar a diario para poder estar, vivir y ser cada vez mejor. Bueno, vamos a compartir la pantalla para... Hoy es un día especial para todos, en especial para nuestro amigo Oscar, que está cumpliendo un nuevo ciclo, así que lo bendecimos y lo honramos muchísimo, amigo y hermano del alma. Gracias por existir. Te mandamos un besote. Bueno, sugerimos para aquellos que están mirando desde el celular que lo pongan apaisado o de costado para que vean la imagen completa. Muy bien. Qué lindo es verlos. A nosotros nos encantan estos encuentros a través de Meet, bueno, estas plataformas que nos permiten también ver sus caritas y reconocerlos, sentir realmente que estamos unidos. Así que, bueno, más allá de que sabemos que estamos, ¿no?, energéticamente, pero el verlo genera algo hermoso. Así es. Bueno, vamos a comenzar entonces. Encuentro de sanación entonces con Madre María. Empezamos a leer. Sí. ¿Qué ocurre cuando nos reunimos en un encuentro espiritual como este? Se forma un campo de energía sagrada. Cada corazón que se une al encuentro emite una frecuencia de amor y cuando muchas almas vibran juntas en armonía, se crea un poderoso campo de energía sanadora. Este campo eleva la vibración de todos los participantes y del entorno en que se encuentran. Todo para tomar conciencia de lo que ocurre, porque muchas veces uno dice, sí, me conecto, estoy formando parte de este encuentro, pero ¿qué ocurre en ese aspecto en donde muchas veces uno no lo ve, no lo toma en cuenta, pero que de manera invisible sucede? Totalmente. Por lo general. La presencia de los maestros ascendidos se magnifica. Cuando los invocamos con fe y devoción, los maestros, arcángeles y seres de luz acuden con su radiación y bendición. Ellos actúan como canales de la voluntad divina, guiando, sanando y despertando en cada ser la chispa de la verdad y el amor eterno. El alma recibe sanación y activaciones de conciencia. Cada encuentro es una oportunidad para liberar cargas, restaurar la paz interior y recordar la verdadera esencia divina. La energía que se transmite no solo sana el cuerpo, sino que también ilumina la mente y fortalece el espíritu. Recordemos que cuando hablamos de sanación es totalmente integral. A veces lo relacionamos con una sanación corporal, física o biológica, pero la sanación va mucho más allá, va más profundo. Es una sanación mental, emocional, energética, completa. Se despiertan códigos de luz y sabiduría interna, porque a través de la palabra sagrada, la meditación, los decretos, se activan memorias de sabiduría dormidas en el alma. Se abren puertas internas que permiten una mayor comprensión de la vida y del propósito divino de cada ser.
La vibración de cada participante se eleva y se expande al mundo. Cuando un grupo se eleva en conciencia, esa energía no queda solo en el encuentro. Se expande como una ola de luz que beneficia a familiares, amigos, comunidades y hasta la humanidad entera. Que ese también es el propósito de hoy, poder encontrarnos con nuestra autosanación y emitir esas frecuencias de luz desde nuestro propio ser para beneficio de la humanidad entera. En momentos planetarios tan importantes, tan impactantes de todo lo que sucede, es tan importante nuestra paz, nuestro equilibrio y poder sanar de alguna manera nuestro entorno a través de nuestra propia luz. Es un gran, gran servicio. No importa en qué lugar físico te encuentres, aunque nuestros cuerpos estén en distintos puntos del mundo, la energía de este encuentro trasciende el tiempo y el espacio, se abre un espacio sagrado donde todos estamos unidos en un mismo círculo de luz, protegidos por la presencia divina y resguardados en el amor. Por eso para estos encuentros no tiene nada que ver el tiempo, el espacio en el lugar físico, porque estamos conectados ya de manera etérica con toda esta frecuencia y vibración. Amados, sepan que cada vez que nos reunimos en amor y devoción, el cielo se une a la tierra y las bendiciones son innumerables. Que este encuentro con la energía sanadora sea una puerta abierta a la transformación y la gracia divina. Madre María. Muy bien. Luego de las palabras de Madre María, vamos a hacer una meditación de sintonización corta, como para que podamos ir de lleno a la instrucción de Madre María, pero para que, podamos sacar de la conciencia, de la mente, lo que ha ocurrido en el día, algunas situaciones, vamos a ir a través de una meditación a focalizarnos y a concentrarnos. Recuerden que el que quiera tener ese vasito con agua cerca, también porque sabemos que en momentos de meditación donde se activa tanta energía y desciende esta frecuencia de luz verde sanadora, se proyecta no solo en nuestras aguas, sino en las aguas que tengamos cerca. Así que el que tenga una botellita, un vasito con agua, es ideal para luego beberla como un verdadero elixir de amor y de sanación. Y bueno, sin más, vamos a comenzar haciendo juntos una meditación. Entonces, para alinearnos, para eso vamos a ir tomando asiento. Buscamos una posición cómoda y relajamos así todo nuestro cuerpo. Nos sintonizamos con el aquí, con el ahora. Solo este momento presente es el que disfruto, valoro y honro. Mientras cierro los ojos, voy haciendo respiraciones suaves y profundas por nariz. Una y otra vez, cada uno a su tiempo elige la forma de hacer esa respiración para ir centrándonos en el corazón y allí en cada latido, en cada pulsación. Es la presencia yo soy anunciando su presencia misma. Y desde ese lugar sentimos una gran energía. Simplemente podemos visualizar o imaginar un hermoso sol dorado por encima de nuestras cabezas. Y desde su centro corazón se descargan incontables chispas de luz que nos interpenetran, elevan nuestra frecuencia personal, nos estabilizan, van armonizando nuestro ser para que realmente estemos alineados a esta energía y que cada uno nos podamos convertir en un puente entre cielo y tierra. Inhalamos y respiramos esta frecuencia.
la absorbemos, la sentimos y la expandimos desde nuestro ser. Y en este encuentro de sanación y verdad, sabemos que los ángeles cumplen un papel principal al conectar con Madre María, porque ellos van preparando la atmósfera a nuestro alrededor, el lugar en el cual estamos. Comienzan a limpiar nuestra conciencia, nuestra atención, para salir de toda distracción humana y poder absorber la máxima luz posible que ya se está vertiendo desde lo alto, desde la fuente. Sentimos la llegada de los ángeles, ángeles verdes de sanación y verdad, que ya se están acercando hacia mi propia atmósfera, hacia ese lugar físico en el cual me encuentro. Siento el amor, la vibración, hasta esa atmósfera que se mueve a mi alrededor, a medida que los ángeles, con sus alas de luz, van moviéndose para ir descongestionando la energía aprisionada en cada uno, para que podamos soltar todos los pesos humanos, las preocupaciones, los problemas, las angustias, todo aquello que reduce la vibración comienza a ser atendido por los ángeles. Siento sobre todo el amor de los ángeles del quinto rayo, que siempre anteceden a Madre María como Reina de los Ángeles, preparando el camino, preparando esta posibilidad de volver a nuestro estado natural, de volver a la paz, a la sanación, a ese equilibrio interno y externo. Respiro dentro de esta atmósfera verde que ya los ángeles han creado a mi alrededor, que comienza a interpenetrarme. Y todos mis sentidos se focalizan en esta verdad para reconocer la verdad una vez más, para salir de la ilusión, porque la verdad me hace libre. La verdad me libera. Y de esta manera, muy suavemente, vamos respirando con conciencia. Y lentamente vamos volviendo a este aquí y ahora. Y lentamente vamos a
Volver a la concentración sobre los decretos, sobre la pantalla. Dentro de la pantalla que están viendo en el celular o en la computadora, abajo de la pantalla a la derecha hay un círculo con un cuadradito. Si tocan ahí van a poder ampliar la pantalla y ver en pantalla completa para que puedan leer los decretos. Abajo a la derecha un redondelito blanco con un cuadradito adentro. Así van a poder ver mucho mejor. El poder de decretar en la creación y sanación. Amados hijos, nos dice Madre María, sepan que el verbo es una fuerza creadora, una corriente de energía que moldea la realidad. Cada palabra que pronuncian con intención consciente tiene el poder de transformar, sanar y manifestar lo divino en sus vidas. Así de grande es el poder del decreto. Por eso podemos también comenzar a tener esa costumbre, si aún no lo hicimos, de realizar decretos diarios, tener nuestros propios decretos y que esos decretos sean una forma de energizar algún proyecto, alguna necesidad, algún objetivo. Sea en la salud, en alguna actividad laboral, en la sanación de relaciones, en lo que cada uno esté necesitando. Bien. ¿Y qué ocurre cuando decretamos? El decreto ordena la energía universal. El universo responde a la vibración de la palabra. Cuando decretan con certeza, están dirigiendo las fuerzas divinas hacia un propósito específico, activando la luz y la armonía en su ser y en su entorno. El decreto es una afirmación de la verdad divina. No se trata de pedir, sino de reconocer lo que ya es en los planos superiores. Cuando decretan sanación, amor o protección, están alineando su conciencia con la perfección de la presencia divina en ustedes. El decreto eleva la vibración y abre portales de luz. Cada palabra decretada con amor y fe genera una onda vibratoria que se expande en su campo áurico y en el campo colectivo. El poder del decreto pronunciado en grupo es aún mayor, pues unifica la energía de muchos corazones en una sola intención luminosa. El decreto disuelve patrones de limitación y restablece la armonía. Al decretar con convicción, están reprogramando su conciencia y su energía, disipando creencias erróneas y reemplazándolas con la verdad divina. El decreto activa el poder de la presencia yo soy. Cada vez que dicen yo soy, están invocando la divinidad en ustedes. Yo soy salud perfecta, yo soy la luz que guía mi camino, yo soy la paz que transforma el mundo. Son expresiones de poder que anclan la vibración elevada en la realidad física. Amados, recuerden que su palabra es un bálsamo de sanación y un faro de creación. Usen este poder con amor, con propósito y con la certeza de que toda manifestación comienza en la vibración de su corazón. Estoy con ustedes, sosteniéndolos en mi manto de luz, con amor eterno, Madre María. Bueno, era necesario tomar conciencia de lo que es el decreto para ir ahora a la práctica de los decretos. Exactamente, para hacerlo con determinación. Aquel que está solo y que quiera y puede hacerlo en voz alta, por supuesto, estamos reafirmando, y si no, lo leen en voz suave. Sí. Vamos a decretar, es un decreto de restauración del cuerpo y el alma. Yo soy un templo de luz divina. Madre María, envuelve cada célula de mi ser con tu amor sanador. Recibo tu manto de paz y restauración. Todo en mí se alinea con la perfección de la vida. Yo soy salud perfecta, yo soy luz, yo soy amor. Gracias porque así es. Decreto de liberación y paz interior. Madre María, en tu amor confío. Suelto toda carga, todo pensamiento y toda emoción que no me pertenece. La paz divina habita en mí, me sostiene y me guía. Yo soy libre, yo soy paz, yo soy salud. Gracias porque así es. Decreto para la sanación emocional. La luz de Madre María envuelve mi corazón.
Todo temor, duda o tristeza se disuelven en su amor infinito. Yo soy un ser completo, amado y sostenido por la divinidad. Mi corazón late en armonía, mi alma se sintoniza en la paz sostenida. Gracias porque así es. Decreto de regeneración y vitalidad. Madre María, tu energía sagrada fluye en mí. Cada célula de mi cuerpo responde a la vibración de la vida. Me renuevo en tu luz, me fortalezco en tu amor, me sano en tu presencia. Yo soy salud, alegría y energía divina. Gracias porque así es. Decreto para la confianza y la fe en la sanación. En el nombre de la luz que yo soy y de Madre María, proclamo mi sanación aquí y ahora. La fe abre todas las puertas, el amor restaura todo lo que toca. Mi ser vibra en la certeza de que la sanación ya es. Gracias porque así es. Curación a través de la armonía. A través de la armonía de mi verdadero ser, yo recibo e irradio a cada momento la salud perfecta en cada célula y órgano de mi cuerpo, y proyecto la curación a mi familia, hogar, actividades y hacia toda la humanidad, elevando cada apariencia imperfecta a la perfección que yo soy. Así es, en armonía para todo el mundo, de manera perfecta y bajo la gracia, amado yo soy. Amado Santo Ser Crístico, Maestro Curador en nosotros, y amada llama verde de curación y verdad, te pedimos amablemente, expándete dentro de nuestros seres con tu esencia curativa y elévanos a la completa salud, paz y confort. Cura mi mente, sentimientos, vehículo físico y etérico de toda aparente enfermedad y haz que todo se transforme en la perfección que tú eres. Transforma mi mundo hoy con tu energía radiante y sanadora para expresar alegría y bienestar y así poder convertirme en un canal de curación para todo ser que cruce en mi camino. Ayúdame a ser un curador aquí y ahora, restaurando a cada parte de vida sobre la tierra desde la aflicción hacia la luz eterna felicidad. Amada llama verde, te amo, te bendigo y agradezco tus regalos de amor. Tú eres verdad, tú eres curación, y con plena fe lo aceptamos realizado en nombre de Dios, yo soy. Gracias, gracias, gracias. Y así es. Ofrecer energía, así como recibimos, es bueno permitir el círculo de luz para que siga fluyendo esta vibración hacia todo ser. Por eso al cantar nos conectamos, sabemos que cantar es orar doblemente. Vamos a cantar para unirnos a la energía de Madre María, Madre Cósmica, Madre del Cielo, Madre de Jesús, Madre de toda la humanidad. Vamos a cantar a los ángeles verdes de la sanación y verdad. Un solo camino, la verdad, conocerá y vive siempre ciegas en su cantar alegre, que esparcen hacia la tierra los ángeles verdes de la verdad, y cada su llama a la humanidad, que busca su razón de ser, la realidad de la vida, su verdad, verdad divina traen aquí los ángeles del quinto raso, la ley de Dios que guía a conocer que viene este mundo. Esa verdad es inmortal, eterna y permanente, es el principio que sostiene a todo el universo en perfección.
más ilusión, la verdad está aquí. Conciencias se elevan sedientas de ti. No habrá más ignorancia delante de sus presencias. Los ángeles verdes irradian su cósmica llama de la verdad, cubriendo este planeta que necesita tu esencia de verdad, 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 y divina nos dan los ángeles del quinto rayo, oh mensajeros desde el sol, desciendan hacia nosotros y ayúdennos a expandir la gran verdad a la tierra, a construir la nueva edad, abriendo sendas de luz y libertad. Y así, a través de las canciones, fuimos atrayendo la presencia de los ángeles, de esta luz verde que ya está activa, porque bueno, sí, a través de la meditación la fuimos convocando, pero el activar con la canción, con el verbo, obviamente que lo precipitamos. Y con la energía de amor, por supuesto. Vamos a compartir la enseñanza de Madre María. Sí, voy a tratar de admitir que están pidiendo ingresar. Bien, adelante, ya somos muchos aquí en la radio. Como decimos siempre, la radio es pequeña, pero el corazón es grande y los recibe a todos con muchísimo amor. Y hoy Madre María nos dice: a medida que su atención se orienta hacia la presencia, recuerden, el amor, la sabiduría y el poder están actuando y balanceando tanto la forma como la actividad. Si permiten que el corazón actúe, lo cual es la presencia soplándoles a través del mundo emocional, su intuición, entonces pronto llegarán al punto en que estarán seguros cada vez que viene un impulso interno o soplo de donde está viniendo. Cuando permiten que sea el corazón quien actúe, están abriendo la puerta para que la presencia les sople o inspire a través de su mundo emocional y su intuición, convirtiéndose estos en los canales purificados por donde la voluntad divina se hace sentir en la tierra. Bueno, acá Madre María puntualmente nos recuerda que lo sabio de nuestra parte es conectar con la fuente el mayor tiempo posible. En su momento habíamos dicho que la divina presencia en nosotros es como la torre de control para los aviones, ¿no? Que es indispensable para ese piloto que está sobrevolando conectar siempre con la torre de control, y cuando hay una tormenta, un desperfecto, lo primero que hace es pedir instrucciones a la torre de control. Y la torre de control, con más equipamiento, con un instrumental que tal vez el piloto no tiene, lo va a ir guiando para que solucione la situación. Bueno, nuestra torre de control es la divina presencia, la divinidad, el yo soy. Y es tan simple como conectar para llegar a un punto en donde vamos a sentir esos soplos o esas inspiraciones o esa intuición que viene de la fuente diciendo no vayas por acá o haz tal cosa, o bueno, cada uno irá sintiendo dentro ese impulso. Es tan simple como eso. Lo que pasa es que el ser humano tiende a complicar la situación en lugar de abrirse a la solución que viene desde esa verdad, desde la luz verde, de la luz dorada que me da iluminación y tantos otros rayos que están preparados para brindarnos asistencias y herramientas. Todo el tiempo. La cuestión es que se requiere un poquito de atención durante el día. Tampoco se nos pide que estemos 24 horas meditando, ni en conexión divina, ni decretando las 24 horas, sí conectados desde el amor, y hacer nuestro tiempo diario
son unos minutos que se requiere para reconectar y luego vibrar en sintonía con esa frecuencia yo soy. Esto sería que aunque tengamos que hacer actividades, porque muchos nos pueden decir, no, pero yo estoy laborando en un colegio 8 horas o en un supermercado, aquí o allá, o con mis hijos, ¿cómo hago para sostener el equilibrio, para conectarme con esa presencia yo soy? No importa lo que estemos haciendo, cuando lo hacemos con una frecuencia alta, cuando estamos emitiendo una sonrisa, cuando lo hacemos con el corazón, ahí estamos siendo una presencia en acción. Eso es lo que se requiere del ser humano encarnado, camino a ser un humano luz. Portar esa llama encendida las 24 horas, que no se nos apague, que no disminuya su fuerza, ser esa llama que emite luz. Estemos donde estemos, en la calle, en un supermercado, en un micro, viajando o dentro de casa, solos o acompañados, no importa. Ser esa presencia de ese faro es fundamental y en estos tiempos sobre todas las cosas. Y la verdad que estamos mal acostumbrados porque cuando surge algo empezamos a mirar a nuestro alrededor a ver a quién le pido ayuda, quién me puede de alguna manera dar la solución. Busco en internet, agarro un libro, le pregunto a uno o a otro. Y en realidad lo primero que deberíamos hacer, dicen los maestros, es elevarnos a nuestra divinidad. Cuando algo ocurre, unas cuantas respiraciones de sintonización, buscar un lugar tranquilo donde podamos conectar con la fuente, así de simple. Si estamos conectados al potencial más grande en todo el universo, que es nuestra divinidad, ahí está todo lo que podamos llegar a requerir. ¿Por qué seguimos buscando afuera lo que está en nuestro interior? Y si los maestros dicen, en ese caso nos hace falta una ayuda física, que pase alguien por la calle y me dé una mano, la divinidad se va a ocupar de que justo pase alguien que nos dé el y me ayude. mensaje, esa sincronía, claro, como decimos, que nos dé la palabra justa, que nos oriente, que nos sugiera. Siempre hay que estar atento, pero ya sabemos que el gran poder está dentro nuestro, que basta con, como decíamos recién, apartarnos un poquito de lo externo, respirar suave y profundamente y decir yo soy, yo soy, yo soy. Tantas veces como necesitemos, centrarnos en esas palabras. Yo a veces lo que hago es imaginarlas o dibujarlas, escribirlas con los ojos cerrados, pero delante mío en grande, en dorado. Me encanta tener esa imagen y me recuerda ante cada caída, ante cada situación, ante cada llamado problema humano, que no es nada más que una oportunidad y una experiencia. Pero bueno, esto me permite volver al equilibrio y recordar que no soy ese problema, ¿sí? Soy la luz que está experimentando como un ser humano. Y esa luz tiene todas las respuestas, tiene el potencial, la fuerza, el equilibrio, todo lo que requerimos para vivir en este plano. Basta con conectar y atraer eso a través de nosotros, que somos un verdadero canal. Y ahí está la imagen, ahí habla Madre María del corazón. Recordemos que en el corazón está la llama triple, no por casualidad. El Creador puso semejante herramienta ahí en el corazón tan cerca, que es nuestra corazonada, el azul, primer rayo, segundo rayo y tercero, ¿no? El dorado y el rosa. Ahí está, fíjense, las tres llamas principales para que tengamos la fuerza del azul, ¿no? La decisión, el coraje, la protección, el azul, el accionar, el ponernos en marcha, en tener la fuerza, la templanza. Pero también hace falta la iluminación, el conocer, el darnos cuenta, el recibir guía. Claro. Y sobre todo el amor, que termina envolviendo toda esa situación, y es el poder cohesivo, ¿no? El que atrae, el que magnetiza. Así que tenemos realmente una tecnología interna que desconocemos muchas veces o que no la ponemos en acción. Realmente esto es grandioso. Basta con centrarnos ahí en el corazón, en ese pulsar, y también visualizar esa llama trina, realmente para activarla, reconocerla, recordarla por sobre todas las cosas y manifestarla. Amados estudiantes de la luz, presten profunda atención a la relación entre su mundo emocional y la perfección de su vehículo físico, pues la armonía es el sustento de la vida misma. Cuando la atención se desvía de esa presencia yo soy, interrumpe el flujo equilibrado de amor,
sabiduría y poder que sostiene tanto la forma como la actividad de sus cuerpos, permitiendo que la discordia se manifieste como limitación o enfermedad. Claro, ¿cuántas veces decimos que tanta relación que tiene todos los vehículos, ¿no? Con los cuales estamos viviendo en este plano? Vehículo físico, por supuesto, que es nuestro templo, pero qué relacionado está con el vehículo emocional, el mental, y nuestra propia vibración o frecuencia. Porque ese estado emocional o un conflicto determinado termina impactando en nuestra biología, trayendo desarmonías, desequilibrios que terminan en lo que se llama enfermedad. Pero es simplemente una discordia que podemos volver al eje, volver al origen, volver a centrarnos nuevamente en la perfección. Pero fíjense cómo todo coincide, ¿no? Porque discordia significa corazón. Entonces, cuando hago algo sin corazón, quiere decir que lo estoy haciendo sin la guía de esas tres llamas. Y ahí cometo errores con la discordia y ahí aparece la limitación y aparece la enfermedad. Solo por la discordia. Ningún ser humano, estando en armonía, podría manifestar enfermedad o limitación. Aquel que logre, o si alguien logra, que sean, obviamente que muchas veces se ha logrado, y hay muchos ejemplos de maestros ascendidos que han estado en la tierra con esa armonía que los mantenía sanos y hasta podían curar al otro, como el Maestro Jesús y tantos otros seres. Entonces fíjense el poder de estar en el corazón y no en la discordia, porque si estoy en la discordia estoy fuera del centro, y la discordia es poner atención en lo que está afuera y que me quita la paz. Aunque sea un noticiero, si eso me quita la paz, no estoy ayudando y estoy perjudicándome a mí mismo. Cuando estando en equilibrio puedo hacer mucho más, aunque no me entere de eso que está pasando, mi propia vibración está cambiando el entorno. Esa es la idea. Mi propia paz. Es tan importante esto, por eso surgió hacer este encuentro para poder recordar, y volvemos a esto, recordar es volver al corazón. Y sentir ahí, cuando tengamos alguna duda de algo, ante una situación, una discordia, volver aquí al centro, tocarse el corazón, sentir ahí en esos latidos y decir, claro, yo soy la luz que sostiene, yo soy la solución. Y recordar y afirmar tantas veces como necesitemos el yo soy y detrás siempre algo bueno y positivo. Si no permiten que el corazón actúe, siendo este el centro por donde la presencia les sopla su guía a través de la intuición y el mundo emocional, pierden la protección de esa inteligencia directriz que mantiene la estructura en su estado natural de perfección. La energía que proviene de la fuente solo puede producir salud y belleza a menos que nosotros lo interrumpamos, ¿no? Exacto. Que nosotros cortemos el flujo. Ya lo saben, dice, sí. Si uno solo permite que esa luz pase a través de mí sin ser tocada, sin ser manchada, sin ser disfrazada, Sí, contaminada. contaminada por lo que pienso, por lo que digo, por lo que siento, esa luz ya sola manifiesta salud, belleza, protección, todo lo que cada uno necesita. Entonces, ¿por qué nos metemos? ¿Por qué interferimos con lo humano, con el ego, con la personalidad? Y bueno, eso es lo que tenemos que... Y eso es lo que tenemos que educar. Al ego, educar a la mente y volver al nuevamente. Al ignorar estos impulsos internos o soplos divinos y actuar sin el motivo correcto o la gran sinceridad que la aplicación requiere, el individuo se sumerge en errores de concepto y sentimiento que eventualmente afectan la forma física. Obviamente que la forma física no es casualidad, está interpenetrada por lo energético, por el vehículo etérico. Por eso es que cuando aparece una enfermedad en el cuerpo físico, que aparece un síntoma, previamente y mucho antes se registró en la parte etérica, en la parte energética, que es donde estamos de alguna manera impactando con el pensamiento, el sentimiento, con las emociones, sobre todo emociones estancadas, emociones que no hemos perdonado, que no hemos soltado. Pensamientos recurrentes y demás. Por eso cada uno
tiene que ir hacia adentro para poder sanar desde lo más profundo del ser, porque todos vivimos experiencias diferentes. Habrá algunos que tienen que perdonarse por alguna situación, otros tendrán que soltar el pasado, sanar un vínculo, bueno, o sanar lo físico también. Así que hoy vamos a tener la oportunidad, ahora en la meditación final, de poder concentrar toda la energía hermosa, sanadora de Madre María, de los ángeles verdes, de sanación y verdad, para que se manifiesten hoy, en este día, y no solo para nosotros. Si alguien está pasando por algún tema familiar, sabemos que, bueno, hay gente en el grupo que tiene familiares internados en este momento, pudimos visualizarlos también luego, o anotar su nombre y sostener esa imagen, la imagen sana de la persona. Recuerden que es muy importante sostener el concepto inmaculado, como decía Madre María, que ella no fijaba la atención en lo imperfecto por lo cual atravesaba Jesús cuando de niño se caía, por ejemplo, se lastimaba las rodillas, sino que ella siempre lo invitaba a Jesús a ver el concepto inmaculado. Decía, magnifiquemos el bien. Es lo que vamos a hacer a partir de hoy. Los invitamos con el corazón a que empecemos a partir de este mismo instante a magnificar lo bueno. Si atravesamos un dolor, no magnifiquemos ese dolor. Veamos esa situación sana, restaurada, limpia, purificada, transmutada de toda situación. Ayudemos a que este cuerpo que es perfecto, que fue creado para autosanarnos, logre ese cometido. Pero necesitamos la asistencia del vehículo mental, emocional, todos juntitos, para que alineados podamos encontrarnos con abrazar esa salud perfecta, la armonía de nuestro ser en todo sentido. Y bueno, tanto para nosotros como para los demás. Así que hoy va a ser un día de servicio, ya es un día de servicio hermoso. Bueno, hay mucho todavía por compartir de Madre María, ya estamos con el tiempo justo, así que lo vamos a dejar para el próximo encuentro, donde Madre María sigue profundizando cómo sanar, así que vamos a ir a los decretos, a la segunda parte. Lo importante es que ella, como tantos seres de luz, si es que así lo aceptamos, porque esto no nos presiona a nadie, es una cuestión de aperturar el corazón y permitir que la energía celestial fluya a través de cada uno. Así que hoy se presenta Madre María con la compañía de los ángeles, con el amado Rafael, arcángel, para que todo lo podamos lograr. Y magnifiquemos, repetimos, todo lo bueno. Por eso vamos a decretar en la segunda parte. Así es. Con energía y determinación. En el nombre de la luz, yo soy, que nunca falla, y de todos los seres sirviendo en el quinto rayo de Dios, yo soy afirmando, el victorioso rayo verde de la curación, cura ahora nuestros cuerpos, armoniza y estabiliza nuestros sentimientos, ilumina nuestras mentes y conciencias y nos libera. Elevándonos por sobre todos los problemas y apariencias humanas, causas y núcleos, récords y memorias, elevándonos a la verdad yo soy, que es la perfección. Amados ángeles de la curación, con amor les pedimos, vengan, 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 y disuelvan toda causa de enfermedad y aflicción. Alivien todo dolor con sus presencias luminosas, y así manifestemos la vitalidad, energía y salud completa, que es nuestra herencia divina, para mí y para toda la humanidad. En el nombre de mi divina presencia y de los ángeles de la curación, invocamos, invocamos, invocamos los poderes del quinto rayo y les pedimos, curen, 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 mediante la llama verde, todas las causas y núcleos de apariencias de enfermedad. Yo soy la salud perfecta, yo soy la curación divina manifestándose en mí, en mi entorno y en toda la humanidad, porque yo soy un ser de causa y esa causa es amor, verdad y curación. Así es, amado yo soy. Y toda esta energía se la entregamos a Madre María y ya estamos poniendo nuestra conciencia. ¿Qué le vamos a entregar a Madre María? ¿Qué situación? Si es una apariencia de enfermedad, un dolor, un problema, porque hasta un problema es falta de verdad. La energía verde no solo sana y cura el cuerpo, sino que trae verdad para resolver una situación, para que se aclare un problema. Es infinita la acción de esta llama verde de verdad y curación.
para esto también ponemos en nuestra conciencia también algún ser, familiar, amigo, que necesita la asistencia para, en el momento oportuno, brindarle toda esta demanda a Madre María. Y vamos a conectarnos con Madre María a través de una canción. En tu mirada, María divina, brilla la paz que al alma ilumina. Susurros dulces sanan mi ser, tu manto envuelve todo mi ayer. El sol amanece con nuevo fulgor, borra las sombras, disuelve el dolor. Perdón sagrado, camino de amor, renueva el alma, enciende el valor. Yo soy la llama que todo renueva, yo soy la luz que en mi ser se eleva. En el amor todo se cura, María me envuelve con su dulzura. Cada latido es canto sagrado, eco del cielo en mi ser sembrado. Hoy me despierto, todo es verdad. Yo soy presencia, yo soy unidad. Yo soy la llama que todo renueva, yo soy la luz que en mi ser se eleva. En el amor todo se cura, María me envuelve con su dulzura. Y en su ternura todo es amor, suelto el pasado, ya no hay temor. Luz infinita, eterna canción, María canta en mi corazón. Yo soy la llama que todo renueva, yo soy la luz que en mi ser se eleva. En el amor todo se cura, María me envuelve con su dulzura. Y de esta manera nos vamos a preparar para hacer un sello final con Madre María y los ángeles verdes, para recibir esta frecuencia sanadora y que nos restaure al 100% a nivel físico, mental, emocional, energético. Y para eso nos vamos disponiendo, relajando nuestro cuerpo físico. Cómodamente sentados, relajamos pies, piernas, rodillas, muslos. Observamos que nuestra columna se encuentre erguida para mantener el flujo de luz circulando por ese canal central. Relajamos hombros, brazos, antebrazos y manos. Relajamos nuestro rostro y esbozamos una dulce sonrisa, como símbolo de amor y gratitud a esta Madre del Cielo. Con los ojos cerrados vamos haciendo respiraciones suaves y profundas, inhalando un color verde de sanación, llevándolo hacia cada parte de nuestro ser,
Exhalamos gratitud. Inhalamos luz verde. Y esta se proyecta hacia los diferentes vehículos que nos conforman, para que todo reciba esta impronta de luz sanadora. Esa mente que necesita esa limpieza profunda, sanando viejos patrones mentales que nos han condicionado hasta este momento. Hoy decido y elijo cambiar. Decido sanar, ser feliz, vibrar y vivir en positivo. Alimentar las buenas noticias. Ser un constructor de puentes. Hoy elijo ser un faro de luz para la tierra. Hoy elijo iluminar mis emociones con esta llama verde para traer paz, equilibrio y verdad. Y que toda esta energía se manifieste en cada célula, átomo, órgano y sistema de este maravilloso cuerpo biológico. Y sentimos estar envueltos en un abrazo sutil y amoroso de esta Madre del Cielo. Con su amor maternal se acerca a nuestro lado. Y sentimos esa conexión corazón con su corazón. Se genera un puente de luz donde se interconectan, donde nos ofrece un flujo de luz sanador. Sentimos su presencia, sentimos su amor. Podemos sentir tangible, real, esa presencia de Madre María. Madre María hoy nos va a enseñar o a recordar a actuar desde el corazón para que ya salgamos de la discordia que, como hoy hemos aprendido, es la causante de la enfermedad, de los problemas y de las limitaciones. Solo la discordia. Por eso en esta tarde Madre María nos invita a salir de la discordia y a entrar al amor que está en el corazón, en esa llama triple, para que actuemos desde esos tres poderes que de manera equilibrada nos irán guiando, para que en todo momento actuemos desde ese rayo azul, que es la voluntad divina, conectados con la fuente, protegidos, con la fuerza y el coraje que hace falta muchas veces ante la adversidad, ante las situaciones del diario vivir, con la sabiduría, la iluminación del rayo dorado, y ahí se manifiestan seres de luz
que brindan su servicio en el rayo dorado. Se manifiesta también el arcángel Miguel en el rayo azul. Son incontables los seres que van apareciendo, asistiéndonos a medida que ponemos la atención en cada uno de esos 3 rayos. Y sentimos cómo se expande el rosa del amor divino. Ese amor que en primer lugar nos proyecta Madre María para enseñarnos, para recuperar ese poder de amar. Y estando tan cerca de Madre María, ya entregamos nuestra demanda personal, lo que más estamos necesitando en este instante, recordando una vez más que la llama verde no es solo curación, es traer la verdad a nuestro estado del ser, la verdad en la economía, en casa, la verdad en el cuerpo, la verdad en la protección, en cada aspecto de nuestra propia existencia. Entregamos nuestra demanda personal. Y el corazón de Madre María se abre para pedir por esos seres que están necesitando sanación, curación, por familiares, amigos, conocidos. Es infinito el poder de Madre María. No pongamos límites a lo que Madre María puede hacer con su poder de sanación y verdad. Que cada uno de esos seres reciba la energía de Madre María con los ángeles verdes que la sostendrán hasta que se manifieste la salud perfecta. Y desde ese pedido por conocidos, hacemos el pedido aún más impersonal por todos los seres en hospitales, en clínicas, en asilos, viviendo en la calle, que cada uno reciba ahora la compañía de Madre María, la luz verde de verdad y sanación, y que encuentren en esta luz la verdad para hacer ese cambio interno necesario, ese cambio que nos devuelve a la salud perfecta, a la vitalidad y a la juventud. Son los ángeles verdes cumpliendo esa demanda, expandiendo esa luz verde por todo el planeta, para que podamos juntos cumplir este servicio impersonal y planetario. Y el símbolo de Madre María es una rosa blanca. Por eso hoy nos regala una rosa blanca etérica de energía que sentimos Madre María deposita, ancla en nuestro corazón. Vamos a sentir las manos delicadas, esas manos de luz de Madre María que acarician primero que nada nuestro corazón, porque ahí está el poder, el amor, la iluminación, es el hogar del Cristo.
Y luego de acariciar ese corazón y confortarlo, Madre María deja una rosa blanca, una rosa de pura luz, para que recordemos volver al corazón, para que ante cada situación que la vida diaria nos propone, salir de la discordia e ingresar al corazón, escuchar la corazonada y sintonizar desde allí con la fuente. Esa rosa blanca en nuestro corazón estará tanto tiempo como así la aceptemos, la energicemos y la tengamos en cuenta. Y con inmensa gratitud en nuestro corazón, y muy sutilmente, cada uno a su tiempo, vamos a ir volviendo, retornando a este presente. Y ahí vamos sintiendo esa frecuencia que quedará ahí sostenida en nosotros, en el ambiente, en el lugar donde estamos. Agradeciéndoles a todos la presencia de cada uno, todos los que están en Meet, en Zoom, todos los que están también en YouTube, que tenemos también varios mensajes. Acá. Bueno, gracias Clotilde, gracias. Dice buenas tardes, bueno, gracias Sole desde Canarias, qué linda, gracias, gracias, gracias. Buenas tardes a todos, bendiciones desde Rosario, Santa Fe, gracias, María, también Lidia, qué bueno verlos, para nosotros también nos encanta verlos. Marisol, hermosa, buenas noches desde Canarias también. Que Madre María los bendiga y los cubra con su manto verde de salud, elevándonos a todos a la perfección de la luz de Dios que nunca falle. Gracias, Bárbara, dice muy buenas tardes desde Ciudad de México, Barbarita, qué lindo. Bendiciones para todo el mundo, gracias, cariños. Ángeles, hermosa, también desde España. Rafa Clavero de Córdoba, gracias, buenas tardes. Madre María nos bendiga a todos. A cada familia nos cubra con su manto, gracias, gracias, gracias. Laura, ¿lees vos? Sí, sí. Laura, también dice Marina y Pablo, gratitud infinita a ustedes. Abrazos de luz desde Colombia, qué hermoso. Ángeles desde Madrid también da gracias, bendiciones. Mercedes, buenas noches desde Madrid también. Abrazos de luz para todos y mi gratitud a los anfitriones, hermoso. Bueno, Carolina también saluda, dice buenas tardes para todos en este día del rayo verde de la curación. Gracias. María Luisa desde Avellaneda, gracias a Madre María y al Arcángel Rafael. Laurita también estoy aquí, dice gracias. Desde Uruguay, mira qué bueno. Marta Sánchez, gracias desde México, qué lindo. Susana, buenas tardes, bendiciones para todos. Gracias, infinitas gracias. Ahí todos cumplimos con todos los mensajes de YouTube. Y ahora vamos al Zoom. Hay muchos corazoncitos. Bueno, lindo, acá sí, el que quiera hablar puede hablar. Si alguien quiere levantar la manito y compartir algo, agradecemos infinitamente todo. Bueno, gracias. Marcela, qué bueno verte. Desde Madrid, dice Pilar y Antonio, gracias infinitas.
Y acá, Hay mensajes en el chat. Elena y Roberto de Mar del Plata, gracias por estar. Bueno, somos un montón, qué lindo, cariños desde Mendoza, bueno, Argentina también, Argentina y el mundo está unido. Trinidad, gracias. Muchas gracias de Veracruz, México, qué hermosa. Carla, desde México, hermosa. Qué linda. Teresita Gracias. de Córdoba. Gloria Inés desde Córdoba, vamos Córdoba. A ver, baja un poquito acá, mira, ahí. Escalante. Gloria, sí, desde Villa Allende. Teofite dice, también infinitamente agradecida por todo su apoyo. María, gracias, gracias, gracias. Andrea, gracias desde Córdoba, Argentina. Vamos, Córdoba. Ana Muñoz Ana, también, Ana, gracias. Gracias, Ana, hermosa. Marcela, dice familia de luz. Buenas tardes y mil gracias desde Bogotá, Colombia. Gloria Inés, gracias, mi familia de luz desde Mar del Plata. Mira cuántos corazones, qué hermosos. Los amo. Nevado dice desde Madrid. Pilar y Antonio, sí. Gracias. Eliana y Roberto de Mar del Plata, qué bueno que estén acá, gracias. Y la tarjeta cuántica nos ayuda muchísimo. Sí, yo hoy me puse la verde para estar a tono con la sanación con la de energía. Madre María. Así que les envío toda la frecuencia bien multiplicada del accesorio. Gracias. Y el último es de Norma. Dice, gratitud infinita a ustedes, Marina y Pablo, por ser esos instrumentos de amor dispuestos a transmitir las enseñanzas y el amor de Madre María. Gracias, gracias, gracias por esa energía. Bueno, todos, gracias, gracias. Ahora vamos a brindar con el agüita que estuvo energizándose aquí. Así que vamos a brindar con ustedes. Gracias, Beatriz, también. Mira, gracias, bueno, Ángeles hermosa desde Madrid. Gracias a todos. Los amamos mucho, gracias a Anita Daconte que estás por ahí también. Bueno, todos los que están presentes, los que lo van a escuchar posteriormente por una cuestión laboral, cuestiones personales. Así que nos sentimos reconfortados, plenos de gratitud y amor a los seres del cielo y a los seres de la tierra por esta conexión, por ser puentes. Ahora, a magnificar lo bueno, a partir de este instante es la invitación de la casa. Vamos a brindar. Salud, Claudia. Carla. Bueno, ya tiene la botella acá. Acá tengo la botellita, así que vamos, salud para todos. Salud, salud y mucho amor. Bendiciones en esta tarde hermosa. Gracias, familia. Pronto haremos otro encuentro como este. Ya les vamos a anunciar a través del grupo de la radio. Si alguien está escuchando hoy este programa, este encuentro, y quiere ser parte del grupo de WhatsApp, nos manda un mensajito y lo unimos con mucho amor al más 549-2235-224220. Y seguimos brindando ahí, qué hermosos. Están todos brindando, muy bien. Ahí está Roberto y Eliana, ahí está. Salud, salud, salud. No traje vasito, pero bueno, no voy a tomar del pico porque queda medio. Nos recordamos que todas las mañanas nos encontramos a las 8, así que mañana seguimos en conexión. Mañana seguimos en sintonía dentro de la frecuencia Yo Soy. Gracias, un gran amor. Gracias, gracias. Todas las bendiciones. Gracias, familia, gracias. Los amamos. Ahí van los corazoncitos. Gracias. Gracias infinitas. Lili Ríos, gracias. De Estados Unidos también. A seguir expandiendo, Anita. Gracias, 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 gracias. Uy, cuántos corazones. Silvia desde Jujuy. Ay, Jujuy. Alicia desde Mar del Plata. Gracias, gracias infinitas, dice, por irradiar tanta luz. Los amo con todo mi corazón. Nosotros también los amamos muchísimo a ustedes. Gracias a la vida, por esta sincronía de habernos conectado de alguna manera para expandirnos juntos, para fortalecernos juntos y ser luz en la tierra. Somos grandes faros, recordémoslo. Besitos. Sonó fuerte. Sí. Adiós. Gracias, gracias, gracias. Corazones. Gracias, María del Carmen. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Sandra. Gracias. Lili.
Teresita, Malvi, gracias Beatriz, gracias a todos, gracias. Nos quedamos con la energía de Madre María llena de amor, con el corazoncito pleno, corazoncito verde de amor. Gracias. Listen to